Cuando Neuquén define su proceso de provincialización, que comienza en 1955 y culmina en 1958, con la elección de la primera legislatura y autoridades, se impulsa, desde el Vaticano, la creación de una nueva diócesis. Hasta ese momento, los fieles de la provincia del Neuquén integraban la diócesis de Viedma. La diócesis abarca toda la provincia de Neuquén, que son 94.078 kilómetros cuadrados. Nosotros aquí en la diócesis tenemos oficialmente constituidas 52 parroquias, pero en realidad de nombre son 65 las parroquias como tal. La parroquia es la sede jurídica donde se congrega una comunidad o más comunidades. Pero después tenemos, digamos, como templos y capillas, en total en la diócesis son 183. La iglesia se fundamenta es como un trípode que tiene 3 patitas, para entenderlo, ¿no? Una patita es la fe, y entonces unido a la fe está toda la palabra, la enseñanza, la doctrina. Otra patita es la celebración de la fe y la vida de la gracia, que es a través de los sacramentos, entonces la oración, la misa, los sacramentos. Y una tercera patita que nunca tiene que faltar es la caridad. La caridad hacia los que más necesitan, hacia los más pobres. Y de ahí entonces se entiende el por qué la iglesia está muy presente a los temas sociales, está muy presente a los problemas de la gente, ¿no? Y acá en Neuquén nosotros lo tenemos desde su fundador, que es Monseñor Don Jaime de Nevares, el cual siempre le dio una fuerza especial a estos aspectos. Y la iglesia de Neuquén mantiene esa característica. Y después hay otras fundaciones que tienen colegios, pero con identidad católica. Son los 3 más pobrecitos de la diócesis, ¿no? Y nos alegramos porque es una opción de la diócesis. El uno mediano, vamos a decir así, que es el Padre Fito. El Padre Fito se caracteriza porque el más del 10% de los alumnos que van al Padre Fito son de capacidades diferentes. Es la escuela y colegio del Neuquén que tiene la proporción más grande y quizás el número más grande de personas con capacidades diferentes. Y es una maravilla ver cómo estos chicos, en esa realidad, junto con los demás, pero acompañados en una forma muy personalizada, logran cosas que no lograban en otros colegios. Es una maravilla, es una obra de Dios. Después hay otros 2 colegios muy pobrecitos, con muchas dificultades para los lugares más carentes, que es el colegio Nuestra Señora de la Vida y luego el colegio Nuestra Señora de la Guardia. El anhelo de reconversión pastoral proclamado en la década del 60 por el Concilio Vaticano II logra una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. Uno de sus objetivos era adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de ese tiempo. El Papa Juan XXIII en el año 60 crea muchas diócesis en muchos países y varias
acá en la Argentina. Creo que Neuquén Capital tenía 12.000 habitantes cuando se crea la diócesis. La avenida era de tierra, la avenida Argentina, ¿no? Era todo, los arenales y las bardas estaban donde ahora está la municipalidad, un poquito más allá. El único templo que había era la capilla esta vieja donde está ahora la librería, y cuando el padre Juan Gregui había comenzado a hacer un templo grande, que es la actual catedral, cuando se empezó a hablar de que esto podía ser diócesis. Y de hecho, cuando llega don Jaime, la catedral estaba en las paredes hasta la mitad. Él se hace cargo de la diócesis con una catedral sin techo. Desde un deseo fuertemente sentido de renovación pastoral y social, la Iglesia de Neuquén desarrolla un proceso de conversión y comunión que promueve el crecimiento entusiasta y sostenido de sus comunidades. Su obispo alimenta el compromiso de responder a los grandes interrogantes y desafíos que plantea la nueva evangelización. Él llega en el 20 de agosto, ¿no es cierto?, de 1961, y llega con esa sencillez y simplicidad que siempre tuvo, propio de su carácter y de su capacidad humana, pero llegó todo vestido de morado, como se ocupaba, se realizaba en esa época, no se usaba en aquel tiempo. Incluso hubo algún comentario, ¿no?, de gente buena, pero que dijo, este pituquito que nos han mandado, porteño, que nos han mandado a la Patagonia. Muy rápido él comenzó a recorrer la diócesis, que era todo el territorio de la provincia. Hace 55 años no había caminos, no había puentes, y él llegó a recorrer todos los parajes de la provincia. Uno era el obispo Jaime de Nevares celebrando la misa en la catedral de Neuquén, y otro era el obispo Jaime de Nevares celebrando misa en una comunidad mapuche en medio de la cordillera. 23 años antes que los obispos de América Latina pusieran el ustedes en la liturgia, nosotros seguíamos usando el vosotros. En la diócesis de Neuquén, él puso que habláramos en la liturgia, usáramos el ustedes. Y esto vino por esta experiencia, ¿no? Él estaba una vez en Las Lajas, que eran Las Lajas hace 30 años o más, en la capilla de Las Lajas, y había una monjita española que era misionera en esa zona, y entonces llegó el obispo, bueno, los chicos estaban en catecismo, los chicos de Las Lajas, y bueno, el obispo saludó a los chicos y demás, y entonces los chicos ya se iban, los chicos de la catequesis. Y entonces la hermanita le dijo, ¿os marcháis? Y entonces los chicos se quedaron duros y le decían, manda hermanita, ¿os marcháis? Y la miraban como si, qué nos está diciendo? Y entonces la hermana, entonces se dio cuenta y dijo, ¿se van? Ah, sí, hermanita, ya nos vamos. Voy a contar una cosa que no se lo conté nada más que a un solo sacerdote, el padre Juan San Sebastián. Él se estaba muriendo en la clínica. Cuando Juan me avisó, mira, vení para quedarte porque ahora ya es el final. Y entonces un día nos turnábamos para estar con él, y un día que él estábamos los dos solos, y entonces él me habló de su muerte, ¿no? Sabes que me dijo, vos sabés que esto es el final, que yo de acá no voy a salir. Yo me quedé helado. Te quería pedir perdón. ¿Perdón? Le digo yo. Sí, dice, por todas las veces que te tuve que acompañar, que te debía haber acompañado y no te acompañé, te dejé solo.
yo no, cuando me repuse de eso, yo no quería quebrarme porque él estaba sereno. Dije, yo me he sentido siempre acompañado por vos. Yo necesitaba decírtelo, me dijo. Duélete de mis dolencias, duélete de mis dolencias, si algún día me has querido, y enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Lo que la hace distinta a Neuquén de las demás diócesis es que, sobre todo en los tiempos muy difíciles, Neuquén como iglesia fue un baluarte en la defensa de los derechos humanos. Te podemos decir que realmente acá fue un lugar donde la iglesia se jugó hasta las últimas consecuencias, y gracias a don Jaime de Nevares, un hombre que entendió cómo venía el problema y que tomó una postura muy firme, y esa postura se la imprimió a los sacerdotes, a los laicos de su tiempo y a toda la iglesia.